Bueno, les doy los buenos días y la bienvenida a la primera conferencia para el primer parcial de programación lógica de la Universidad Siglo XXI, en donde vamos a transitar, digamos, los conceptos básicos de la programación. Vamos a ver un principio de lo que es el uso de la herramienta PCInt para que puedan desarrollar y programar, pero puntualmente quiero dejarles la inquietud de el concepto para que puedan entender o modelizar, digamos, desde el mundo real al mundo tecnológico. Vamos a transitar esa idea donde, para comentar, como recién les decía antes de empezar a grabar, esta clase la voy a subir a YouTube, voy a pasar el link que lo voy a compartir por Canvas posteriormente. eh, y bueno, voy a transitar. Mi nombre es Walter Agüero, soy el profesor titular disciplinar de la materia. Les había comentado en algún momento cuando hice la presentación, y también dejo a disposición que todas las preguntas que quieran hacer durante esta conferencia pueden levantar la mano, interrumpir o preguntar por el chat. Las voy a ir respondiendo en la medida que lo vayan haciendo. No voy a esperar hasta el final para evacuar inmediatamente la duda. Recordando también que todas las dudas que tengan, los que ven en forma sincrónica como los asincrónicos, de los TP del parcial, deben enviarles a sus profesores expertos, que son los que los acompañan continuamente, son los que les corrigen los trabajos prácticos y los que, digamos, van a tener una interacción cercana. Si además quieren copiarme los mensajes a través de la mensajería Canva, me lo quieren copiar, si lo creen necesario, lo pueden hacer, pero principalmente diríjanse con el profesor quien los va a acompañar siempre, ¿no? Esto es como en la secundaria que tengo el profe, pero voy directamente al director a hablar, digamos, salvando las discrepancias, ¿no? Porque somos un equipo y esa es la idea que puedan transitar. Bien, quiero recordarles que para poder promocionar y regularizar la materia es necesario realizar los trabajos prácticos, los TP, que son los que van a explicar los profesores expertos en las fechas fijadas y que están en el calendario de Canvas. Y después tienen, digamos, la posibilidad de rendir el parcial en un tiempo determinado, donde, digamos, hay una modalidad que es la que ustedes conocen, pero principalmente sepan, claro, alguno es la profesora Andrea Hernández, la experta, otro será Javier. Bueno, hay cuatro profesores expertos que los van a acompañar, así que ya que han ubicado cada uno, bueno, ya saben con quién tienen que dirigirse. A continuación voy a apagar mi cámara para poder transitar el tema y concentrarnos únicamente en la diapositiva, donde, como podrán ver, habla de la programación lógica, y para entender el concepto de lo que es programación, donde vamos a ir, obviamente, transitando el concepto de el uso de un lenguaje de programación o un pseudolenguaje. Esto, cuando uno aprende un lenguaje o un pseudolenguaje, tenemos que establecer unos parámetros para poder entendernos. Es decir, si estamos por viajar a algún país donde no entendemos el idioma, necesitamos tener ciertos parámetros para decir, bueno, ¿cómo voy a tomar un café? Quiero ir al baño, ¿dónde queda tal lugar? Esos parámetros mínimos son los que vamos a transitar en las diapositivas, que nos van a permitir entender el lenguaje con el cual vamos a programar. Y después les voy a dar un ejemplo de la vida real que lo vamos a ir modelizando, y eso va a tener un contenido de prácticamente lo que involucra todo el TP1 y todo el TP2. Así que en este tránsito y en esta explicación voy a comentar que vamos a abordar los tipos de datos, que básicamente son real, constantes, enteros, lógicos, cadena y carácter. Es decir, para entender los tipos de datos, vamos a suponer que, como los lockers que hay en los supermercados cuando dejamos las mochilas, ¿no? En esos lockers uno puede poner la mochila, puede poner la billetera, o lo que quiera uno guardar, y va al supermercado y entra. Los tipos de datos son una especie de locker donde uno predefine anteriormente qué es lo que va a tener. Entonces, ese locker puede decir, en este locker vamos a poner nada más que números reales.
y este locker se va a llamar A, por ejemplo. En este locker B va a tener solamente números enteros. Es decir, que si en el locker de entero, que es el locker B, queremos guardar 3,14, no lo vamos a poder guardar porque solamente se guardan números enteros. Entonces, vamos a hacer en este principio, digamos que un locker vendría a ser digamos, un tipo de, más que tipo de dato, es la variable donde va a contener información. ¿Dónde contiene la información? En los lockers. Eso se llama variable. ¿Qué tipo de datos va a tener ese locker? Son los que definimos, o real o constantes enteros lógicos, ¿no? Como cuando vamos al banco y queremos, antes había la posibilidad de dejar el cheque, bueno, uno tenía, digamos, como una especie de locker que guardaba los cheques, pero no podía poner las zapatillas porque me voy a entrenar solamente cheques, exclusivamente. Entonces, va a haber un locker que va a contener un tipo de dato específico que lo vamos a definir previamente. Eso quiere decir cuando hablamos de tipo de datos. Cuando hablamos de manejo de índices, pensemos que tenemos, digamos, 50 lockers y queremos ir a buscar nuestro locker. Cuando vamos al supermercado, ponemos en el locker y retiramos la llave. Ustedes van a ver que en esa llave tiene el número de locker, que sería el número de índice. ¿Por qué? Para que cuando vayamos a buscar lo que hemos dejado ahí, podamos tener, mediante la numeración, poder identificar cuál locker abrir. Bueno, el manejo de índice permite hacer eso, igual que el locker, nada más que cuando uno tiene una gran cantidad de locker, tiene un nombre, porque es una estructura que se llama, por lo general, arreglo, listas, solamente lo voy enunciando para poder identificar y asociar, para cuando lo veamos más adelante, lo que estoy comentando. Cuando hablamos de subprocesos, estamos hablando de, por ejemplo, estando en el supermercado, queremos ir a comprar algo de carne, entonces nos vamos al sector de fiambres, carnes, etcétera. Es el supermercado entero, pero hay una sección que dice carnes, hay otra sección que dice panadería, es decir, cada uno tiene su proceso. En cada subproceso nos atenderá el especialista que inclusive hasta nos puede cobrar si así instrumenta el supermercado, pero todo es un gran supermercado, es decir, todo es un sistema informático, pero se puede dividir en determinados subprocesos. ¿Por qué? Porque el día de mañana queremos cambiar, digamos, o mejorar el sector de carne, vamos y mejoramos solamente el sector de carne porque hemos evaluado que nuestros clientes quieren una mejora, o el tema de la panadería, queremos agregar, poner facturas porque llega el invierno, entonces atendemos especialmente esa solicitud y por eso es la necesidad de crear sus procesos. ¿Por qué? Porque podemos un proceso grande desmembrarlo en uno más chico y de esa manera poder resolver el más chico, ¿no? En cambio, si tenemos, supongamos, la panadería por un lado, las galletitas por el otro, las facturas por el otro, mezclado con la carne, sería un caos. Por eso es que se ordena todo de acuerdo a una determinada prestación. Entonces, si yo tengo que realizar un sistema que sea supermercado, yo le voy a asignar a un alumno, haceme el subproceso de la venta de carnes, a otro el subproceso de venta de pan y así sucesivamente, de modo tal que después voy a integrar todo eso y lo voy a tener en un único sistema. ¿Y esto qué consigo? Hacerlo modular, poder participar cada uno en una determinada acción, como existe hoy en día. Esto es puntualmente la vida real, como cuando contratan del exterior a programadores en Argentina para desarrollar, le piden desarrollar un determinado su proceso o proceso, digamos puntualmente. Cuando hablamos del tema de registro, esto hace referencia a, para que sigamos en este equivalente del supermercado, que el locker, digamos, como el dueño del supermercado dijo, mirá, habíamos puesto el lock como locker para poner números enteros, números reales, y la cosa es que la gente viene con la cartera, con el bolso, entonces vamos a dejar para que en el mismo locker vamos a hacer un stand para poner el número entero. Vamos a poner otro stand para poner el número lógico y vamos a poner otro stand para poner las zapatillas y otro para la cartera o la billetera. Entonces, es el mismo locker que tiene varios stands, el mismo locker. Esto sería el equivalente a registro. Un registro es justamente una estructura de datos que puede contener
otros tipos de datos, manejos de índice, etcétera, ¿no? ¿Hasta acá se entiende, digamos, lo macro que he explicado? Para ir a dar a la siguiente diapositiva. ¿Me pueden abrir el micrófono o comentar por chat para Sí, estar profe, se entiende. perfecto? Bien, Sí, perfecto, entiendo. fantástico. Bien. Serían como las góndolas, los registros, y sí, más o menos como las góndolas, porque tenés, o el más fácil, digamos, para mí, poner un locker y hacerle como una especie de piso en planta baja, tenés separado para una cosa, en primer piso otra cosa, segundo piso así, ¿no? En un locker chiquito, los pones para que puedas guardar. Es más o menos equivalente. Si te cierra lo de góndola, sería lo mismo, el mismo concepto. Bien, siguiendo en este alumno, lenguaje de programación, alumnos, vamos a transitar la segunda diapositiva, donde obviamente para poder comunicarnos con el lenguaje necesitamos saber ciertos parámetros, ¿no? Entonces, si cuando recién comentaba, si me quiero ir a un país donde no hablan el español y yo hablo el español, necesito tener ciertos parámetros de cómo se dice determinadas cosas. Entonces, si yo me voy a involucrar en un lenguaje de programación, necesito conocer como mínimo qué sentencias se llaman sentencias, mejor dicho, palabras reservadas que no las puedo decir. O sea, por ejemplo, como verán acá, habla de entero, es una palabra que está reservada. No puedo usar esa palabra para otra cosa. ¿Por qué? Porque va a denotar que en un locker voy a guardar números enteros. O sea, de números enteros van de los números negativos hasta los números positivos. Entonces, no puedo usar esa palabra entero para referirme a otra cosa. Cuando digo real, es porque un locker va a tener números reales, es decir, que no la puedo usar. Y estas palabras que están acá son todas palabras reservadas, son todas palabras que tienen una cuestión específica. Cuando digo inicio, es como cuando comienzo cualquier acción. Bueno, por ejemplo, antes de empezar esta clase, les comenté, digamos, cómo iba a ser la misma y qué dije. Bueno, ahora voy a dar inicio. Esto sería lo mismo. Voy a dar inicio y a partir de ese inicio son todo lo que estoy hablando, estoy dentro del contexto de lo que estoy hablando. Y si hay un inicio, ¿qué tiene que haber cuando me despida? Voy a decir, bueno, hasta aquí ha sido la clase, ese es el fin. Entonces, yo tengo que marcar un inicio y tengo que marcar un fin. Por eso la palabra fin también es una palabra reservada. Y así cada una de ellas que la vamos a ir viendo a medida que vamos transitando en las diapositivas. Pero sepan que son estas palabras, por lo menos en el lenguaje que vamos a ver, que es el PCIN, una herramienta que nos permite acercarnos a la programación, nos permite usar estas palabras reservadas. Entonces, si ahora salto a los datos, bueno, recién les comentaba, los números enteros son números positivos y números negativos, que incluye el cero. Entonces puedo, en el locker que está identificado con solamente números enteros, voy a poder guardar, como dice el ejemplo, el número 25, el número 45, pero acá no puedo guardar el 3,14, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un número real. Solamente podría guardar números enteros. Cuando tengo un número real, los números reales es el número entero, coma, y el número decimal. Entonces, acá está ahí algunos ejemplos. Todo esto que están acá son ejemplos. Puedo tener un valor lógico. Los valores lógicos, ¿cuáles son? El verdadero, que es true, y el falso, que es false. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo preguntar, esto que tengo en mi mano, ¿es una manzana? ¿Es verdadero o Es más, voy a hacerlo así y ustedes qué me responderían. ¿Esto que tengo acá, es una manzana? Respóndanme como respuesta lógica. ¿Cuál sería la respuesta? Falso. Es un celular. Falso. Sería, ahora, en vez de falso, ahora le subimos de categoría, decimos false, ¿no? Entonces, para ir acostumbrándonos, ¿no? Bien, cuando cuando hablamos de cadena de datos alfanuméricos, donde los datos alfanuméricos son la letra A mayúscula hasta la Z, la letra A minúscula hasta la Z minúscula. Caracteres numéricos va de uno, 2, 3, etcétera. Y caracteres especiales pueden ser la suma, la resta, cualquier símbolo de esto, ¿no? Y estas, por ejemplo, yo puedo tener un locker que guarde caracteres alfanuméricos. Es decir, puedo guardar la letra A dentro del locker S,
pero como es una cadena, puedo guardar la palabra hola, ¿no? Hago un cartel, bienvenido, son varias combinaciones de caracteres, pero para mí es la palabra hola o bienvenido, y abro el locker y pongo el bienvenido adentro. Quiero poner la palabra, quiero la frase que diga, hoy es un lindo día, lo guardo dentro del locker cadena, porque me lo permite hacer. Si quiero guardar el número 1.300.000 y pico mil, lo puedo poner sin problema. Y obviamente que es como es un locker, ese locker saco la palabra bienvenido y después le pongo la palabra ¿cómo estás? La cambio. ¿Por qué? Porque es una variable, va cambiando. El locker es una variable. Abro, pongo, no viene otro cliente, lo pone. Pero también existen las constantes y las constantes no cambian. Las constantes vendrían a ser, siguiendo el ejemplo del supermercado, esos carteles que cuando entramos y queremos ver dónde está la sección de carnes, buscamos arriba, miramos arriba, ya está la sección de carne y nos vamos directamente. ¿Por qué? Porque el cartel no cambia, no lo podemos cambiar nosotros. Lo podrá cambiar el dueño del supermercado o quien dirija, digamos, la cuestión organizativa dentro del supermercado, pero nosotros no podemos cambiarlo como poner cosas en el locker. Entonces, las constantes no cambian. Y un ejemplo de eso es la similitud que estoy comentando. Bien. Segundo diapositiva, ¿se entendió? Bien, Sí, totalmente. perfecto. Gracias por el feedback. Bueno, ahora pasamos a la tercera diapositiva. Gracias, Laura, Agostina, bueno, Damián y los que me fueron comentando para arriba. Los tipos de datos, entonces uno dice, bueno, está bien, entendí que los tipos de datos pueden ser reales, constantes, como en la primera diapositiva, pero ¿cuántos hay? Bueno, acá te los presento. Tengo tipo entero, lógico, real, carácter, ¿y cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. Vieron que recién decía el ejemplo del supermercado, digo locker, y en este locker puedo poner números enteros. En este locker puedo guardar números reales, pero yo no le puedo decir a la computadora así en frase, yo tengo que ser en forma imperativa. Y la forma imperativa sería es como el robot, sí, no, y bien cortito sería el idioma con el que tengo que manejar con el lenguaje. ¿Y cómo hago? Acá especifico el tipo de dato que puede ser una variable. Puedo decir, por ejemplo, en lugar de dato, pongo locker. Eh, perdón, creo que se escribe así, locker. Entonces, locker es de tipo entero. Pero también puedo poner variable, el nombre de variable, perdón, y es de tipo entero. Es decir, que esa variable es como un locker que va a guardar adentro números enteros, ¿no? Es decir, que acá acá he puesto dato, como estaba puesto en la diapositiva inicialmente, es un dato. Es decir, que va un nombre, pero va antepuesto el tipo de dato que va a tener esta variable. Entonces, esta variable dato, se me separó, esta variable dato es de tipo entero. Esta variable número es de tipo entero. Esta variable que se llama valor, tal vez sea desafortunado el nombre, pero digamos, es de tipo lógico. Es decir, que si yo tengo de tipo valor, que es de tipo lógico, y lo lógico era true False. o false, espectacular como estamos yendo, o false, yo no le puedo poner un número entero, porque solamente puedo guardar true o false, ¿no? Si le pusiera un número entero, me daría un error. Me dice, no, pará, esto entra nada más que true o false. El número real, el nombre se llama promedio 1 y es real. Es decir, que en la variable promedio 1 puedo guardar 3,14, 2,25, etcétera. Lo mismo pasa para esta variable y acá, si bien es engañoso, dice letras de tipo carácter. La diferencia entre promedio 1 es el nombre nada más. Solamente es el nombre. Acá en lugar de promedio le podría haber puesto el nombre que quiero, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que a mí me sirve como para entender qué es lo que estoy haciendo. Si estoy calculando promedios, le voy a poner promedio. Si estoy calculando, por ejemplo, la sumatoria en el supermercado, porque va tildando, un producto vale, qué sé yo, 15,50, el otro 12,45, entonces sería el total. Entonces sería total de tipo real.
¿no? ¿Por qué? Porque voy anotando todos los totales para después emitirle el ticket a la persona que me va a pagar, ¿no? Se entiende, digamos, solamente es el nombre, nada más que acá le puse promedio, pero es el nombre de la variable. No tiene ninguna relación una u otra cosa con otra, porque este puede ser total y este se puede llamar subtotal, ¿no? Nada más. Bien, acá letra es de tipo carácter, es decir, como es de tipo carácter, nosotros vimos que el carácter puede ser una sola letra o un solo símbolo, la letra A, la letra B, la mayúscula, la minúscula, pero es un solo símbolo. Y hay que entender también, que lo van a ver también más adelante, que existe el número 5 como valor entero, pero existe el 5 como cadena, como carácter. Es decir, que si yo tengo un carácter 5 quiero poner, por ejemplo, 9 de julio, yo no puedo, en una variable puedo tener 9 y en otra variable puedo tener de julio. Yo no puedo sumar un número con una palabra. Eso es imposible sumar. Tengo que sumar cosas que sean coherentes y lo único que puedo sumar son números. Entonces, pero como tengo el 9 y tengo de julio, este 9 lo tengo que definir como carácter. ¿Por qué? Porque lo que puedo hacer es unirlo, concatenarlo, para que diga 9 de julio. ¿Se entiende? O 25 de mayo, el 25 como número, de mayo como letra. Entonces, este 25 no puede ser un número, sino que tiene que ser definido como cadena, porque de mayo es una cadena. 25 tiene que ser definido como cadena. ¿Para qué? Para que se puedan unir, para que se puedan concatenar. Entonces, las cadenas se concatenan. Entonces, un símbolo o un número puede ser definido como cadena, pero yo ese 25, que es cadena, no le puedo sumar un 2 para que me dé 27, porque acá tengo un número y acá tengo una cadena. Entonces, el 25, si lo defino como cadena, es cadena. Es una constante, no puede cambiar, es 25. ¿Por qué? Para poder hacer el 25 de mayo, el 9 de julio, ¿no? ¿En qué calle vivís? En la 9 de julio, al número tal, ¿no? Bien. Si les queda una duda, me avisan. Si los pudiera ver personalmente con la camarita encendida, podría ver de acuerdo a las caras. Si la cara es muy de concentrado es porque no se entendió, pero si no, me lo hacen saber, no vuelvo a repetir, en el chat. Este, en la cadena se pueden poner caracteres especiales, sí, porque son cadenas, porque puedes poner lo que quieras. Puedes poner el arroba, para poner, por ejemplo, el correo electrónico es una cadena, porque vos tenés el nombre, arroba, digamos, el dominio, gmail.com, ¿no? Eso es una cadena. Entonces, unís las cadenas. Entonces, viste que a veces dicen ingrese el usuario y pone lo que está antes del arroba y después el arroba y lo que sigue lo uní. Eso unís cadenas, ¿no? Básicamente el concepto de unir cadena, unimos las cadenas. Lo que no podemos unir es una cadena con otro tipo de datos, porque nos daría error. Con el número 25. El número 25 a de mayo, cuando queremos unir, nos va a dar error, porque acá lo está definido como número y lo quiero unir con una cadena, daría error. Por eso es que hay que definirlo como, hay que tener cuidado nada más que eso, solamente esa salvedad. Bien, a ver, pregunta Gabriel. En caso que, por ejemplo, un número ingresado, necesitamos ambos tipos, por ejemplo, ingresa edad, y queremos mostrar la edad y luego queremos mostrar tu edad es, bueno, ahí sería conveniente, tal vez, eso te lo va a dar la experiencia, para que no genere una excepción, que como dice Alejandro, es pedir que la edad que ingrese sea de tipo carácter. ¿Por qué? De tipo carácter. Porque el usuario por ahí se puede equivocar, porque somos humanos, y en lugar de poner el número 25, no sé si les ha pasado a ustedes cuando escriben en Word, que escribir algo, por ahí apretan una ñ, se confunden de letra y en lugar de poner un número, ponen un carácter y sin querer le den enter, porque están muy acelerados para escribir. Ahí te daría un error. Para evitar ese error, lo que puedes tomar como convención, que todo lo que ingrese, que sea carácter. Ahora, cuando ingresó como carácter, vos vas a hacer una conversión interna de decir, bueno, si yo estoy esperando que me ingrese la edad, que es un número entero,
y me ingresa, tengo 25 años y medio, ¿no? Por hacerse el gracioso, porque dice estoy a la mitad y te pone 25,5. No importa, vos lo aceptas para que no te dé error el programa y cuando lo analizas, ves si es un número entero, le decís, mire, está en error, vuelve a ingresar el dato o directamente en la pantalla no lo dejas que cargue con coma porque estás esperando, lo obligás a que cargue un número entero. Son distintas estrategias, pero lo conveniente para el caso de lo que vamos a ver es que si una persona está esperando un carácter numérico, recibirlo como cadena. Después, cuando lo recibís, porque si no te va a saltar error solo y te va a dar una excepción, y capaz que el programa se cuelgue. Para evitar eso, para generar un buen contacto con el usuario, lo convertís y te fijas, ese dato que te ingresó, ¿es entero? Si está entero, bárbaro, es lo que vos esperabas. Entonces lo guardás en la variable que corresponde o en el locker, que veníamos usando este término. Y si no es, le avisás mediante un mensaje el dato ingresado es incorrecto, vuelva a ingresar nuevamente, ¿no? Perfecto, bien, entendido, Gabriel. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Decimos que tenemos operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas, ¿con quién las podemos hacer? Con números, porque te podemos sumar dos números, podemos restar dos números, multiplicar dos números, pero ojo, también podemos multiplicar el contenido del locker. Cuando decimos, por ejemplo, el locker A, que sería la variable A, tiene el número 3 y el locker B o la variable B, ahora prácticamente voy a dejar de lado la palabra locker y voy a usar variable para entender que es el que contiene el dato. La variable A, que es de tipo entero, y la variable B, que es de tipo entero, cuando haga la suma de A más B, me va a dar el resultado de A más B. Entonces, quiere decir que puedo tener una operación aritmética entre dos variables del mismo tipo, pero que sean definidas como tipo, digamos, acorde. O sea, no puedo sumar un número con una letra porque me daría error. Por eso es que tiene que ser del mismo tipo. Tiene que ser entero, tiene que ser reales, ¿no? Entonces, lo que es aritmético aplica para las operaciones permitidas como aritméticas. Las relaciones para las relaciones, que ya la vamos a ver, las lógicas para las lógicas, y las lógicas como es true o false, ¿qué puedo preguntar? Y si hoy hace frío y tengo tiempo disponible, si hace frío, me va a dar una respuesta true o false, ¿no? Entonces, hace frío, true. Y tengo tiempo libre, false. Entonces, voy a ir a la cancha. Entonces, si tengo tiempo libre y está lindo el día, voy a la cancha. Pero, digamos, para que vean, estoy usando tres condicionales con tres variables. Una variable A que tiene un valor true, ¿no? Hoy es un día lindo, no, es false, digamos, es falso. Tengo el día libre, es false, es falso. Entonces yo puedo decir, hacer la combinación de una pregunta y la otra pregunta y me va a dar como resultado, digamos, obviamente un resultado negativo. Valentino pregunta si se podría realizar esas operaciones entre un real y un entero y guardando en otra variable real. Hay algunos lenguajes de programación que te lo permiten hacer y se convierten, por ejemplo, al valor entero, a la pregunta que estás haciendo por chat, como tenés una variable de tipo real donde vos vas a sumar, le vas a asignar esa variable real, le vas a asignar un real más un entero. Algunos lenguajes de programación a este entero lo convierten en real. Lo convierten en real, tiene un real más un real y lo asignan en un real y no hay ningún problema. Otros lenguajes te van a decir, no, pará, acá tenés un error porque estás queriendo sumar un entero con un real y por lo tanto son de distinto tipo, tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Eso depende del lenguaje de programación que utilice, que te lo puede y te puede marcar ese error al momento de hacer una pasada o al momento de ejecutarse, ¿no? Pero digamos, ahí respondo porque son dos alternativas que va a depender del lenguaje que use y la modalidad con la que trabaje, que eso se lo va a explicar esta tarde el profe Javier cuando hable digamos, de los TP. Que si tengo tiempo, les comentaba, les voy a hacer una repasadita. Y si pago la repasadita, te pido que por favor me lo preguntes a esto. Si no, preguntáselo al profe, que va a estar atento a explicar nada más que el TP. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva.
Te hago una consulta, profe. Sí, cómo no. Recién dijiste condicional. ¿Eso, condicional lo usaste como, o sea, como nexo o es una sentencia? Condicional. No, es un nexo, justamente. ¿Por qué? Porque fíjate una cosa. Cuando vos tenés, que ya van a ver, hay condicionales por el and, que es la pregunta de y hay preguntas por el or, por ejemplo. Suponete, que es a lo que yo di. Hoy en día, ¿cómo está Buenos Aires? Que vos sos de Buenos Aires, comentame, hoy cómo está el Está clima. lindo, Está está lindo. lindo. Bueno, ¿tenés tiempo Fresco. libre en la tarde? Sí, Bueno, entonces vamos a decir, si hoy fresco. está lindo y tenés tiempo en la tarde, entonces vas a poder hacer actividad deportiva, por ejemplo, ¿no? Fíjate, haces dos preguntas y como es un y, tiene que darse las dos cosas para que vos puedas tomar una conclusión. Ahora, voy a decir, tengo tiempo libre, pero está lloviendo, hay uno que te da falso, te da negativo. Entonces, un negativo con un positivo, un true con un false, cuando tenés una sentencia, cuando tenés un nexo que es un y, la conclusión es falso, ¿no? O sea, llueve y tengo tiempo libre, no voy a ir a hacer deporte. O sea, termina siendo false la respuesta, ¿no? O podés decir, Sí, fresco. cuando usás un or, por ejemplo, un or de la vida real lo sacamos, ¿no? Si hoy está lindo el día o tengo tiempo libre, me voy a ir a hacer deportes. Entonces, si está lloviendo una barbaridad, pero tengo tiempo libre, listo, me voy lo mismo, porque digamos, es una cosa o la otra. Eso es la conjunción lógica simbólica, exactamente, Valentino, ¿no? Y hay una tablita, pero básicamente la tablita tiene que ver con el sentido común de cómo es la situación como la que estoy planteando, ¿no? El or es que uno sea verdadero o el otro sea verdadero o los dos sean verdaderos para que el resultado sea verdadero. Mientras que el i tiene que Perfecto. ser los dos verdaderos para poder, ¿no? Vas a entrar a una discoteca y te dice, tenés que ser mayor de edad, digamos, para poder entrar y mayor de edad para consumir alcohol. Entonces, listo, si sos 18, en vez de tener 18, 18,1, digamos, el gracioso que carga 18,1, sos mayor de edad, sos mayor de 18 y como se cumplen las dos condiciones, podés entrar a bailar y podés consumir alcohol, ¿no? Ahora, si no tenés esa edad, no se te cumplen ninguno de los dos. Suponete, tenés 16 años, no tenés mayor de 16, es falso y tampoco, digamos, podés tomar alcohol, ¿no? Es conjunción. Perfecto. Bien, Gracias. de nada. Dentro de las operaciones aritméticas hay varias, una de ellas es el mod, que el mod lo que hace, obtiene el resto de una división. Cuando hacemos 10 dividido 2 es 5 por 2 10 y el resultado es 0. Es decir, que el mod siempre va a dar 0. Esto se utiliza mucho para cuando ya lo van a ver en la experiencia que ustedes tengan, para poder recorrer ese índice de los lockers que dijimos, que nos identifica cuando vamos recorriendo y para cuando llega al final, que se vuelva, digamos, al principio. Tiene muchas aplicaciones el mod. Solamente acá se los muestro que lo que entrega es el resultado, ¿no? De la operación. Y pongo como ejemplo esto, que es lo más práctico. 10 dividido 2 es 5. Por 2, 10 y el resultado es 0. Entonces da como resultado 0 el mod, ¿no? El resultado digamos, de la operación que estoy comentando. Bien, nada más que eso. Y acá empezamos a hablar del tema de las reglas de prioridad, que las reglas de prioridad, para que ustedes entiendan, son las mismas reglas que teníamos en la secundaria, ¿no? Cuando teníamos abrir paréntesis, abrir llave, abrir corchete. ¿Se acuerdan de las operaciones matemáticas, ¿no? Que uno decía, abrimos paréntesis, abrimos corchete, abrimos llave y resolvíamos. Bueno, en lenguaje de programación también tienen niveles de prioridad. ¿Por qué? Porque dice la diapositiva que las operaciones aritméticas deben manejarse de acuerdo a este orden. Primero el operador exponencial, después los operadores de producto y división, y después operadores de división y mod, y después las operaciones de suma y resta. Es decir, que si yo tengo 3, perdón, sí, 3 más 4 por 5,
lo primero que va a hacer como el producto, como acá está diciendo que el orden, el producto tiene más prioridad, primero va a ser la multiplicación y después va a ser la operación de suma o resta. Acá lo voy a poner como ejemplo para que lo puedan ver. Supongamos que, de nuevo, 3 más 5 por 3, por 2 voy a hacer así. Esta operación, ¿qué es lo que me dice? Acá, en esta prioridad, pero esto en la matemática, sin usar el orden de prioridad, el orden de prioridad es el orden natural con la que hemos aprendido a resolver. ¿Cuánto daría esto para ustedes? 13. 13, exactamente. ¿Por qué? Porque primero hacen la multiplicación y después hacen la suma. Entonces, vean ustedes, primero se fija si hay una exponencial, es decir, 2 elevado a algo, no hay. Después pregunta, ¿hay algún producto de división? Sí, entonces hagamos el producto de división. 5 por 2, 10. ¿Hay algún div de división o mod? Que es lo que expliqué en la diapositiva anterior, no. ¿Hay una suma? Sí, entonces hace la suma después. Por eso hace que 5 por 2, 10, más 3, 13. Este orden natural que hemos aprendido en el colegio secundario y con el que estamos acostumbrados a hacer, es las reglas de prioridad, que se obedecen de la misma forma. Acá por ahí tal vez los confundió inicialmente porque dice, uy, pero regla de prioridad, pero es para que se mantenga el orden natural con la que trabajamos, ¿no? También existe la posibilidad de poner corchetes, llaves, yo puedo hacer esto, y ahí altero la orden de prioridad. ¿Qué resultado daría eso? 30. 5 más 3, ¿Verdad? Sí, 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 me equivoqué. Me estoy despertando. claro, 5 más 3, 8, por 2, 16, exactamente. eh, Justamente, ¿cómo altero el orden de prioridad? A través de esto que está acá. Y puedo poner, y siempre no tengo corchete llave, siempre son paréntesis que abre y que cierra. Es decir, que si yo tuviera que hacer otro paréntesis que abre y que cierra, tengo que poner así, supongamos, y pondría más 2 por 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría el lenguaje de programación? Primero, identifica esto y después identifica la otra operación. Y acá, como recién dijimos, hacemos 5 más 3, 8, por 2, 16, y acá resuelto esto. Acá tiene 16 como valor. 16 más 2 por 2, que es Sí. 4, entraría el resultado 20, ¿no? Pero sigue el orden natural, pero lo que estoy haciéndole, le estoy dando las prioridades yo poniéndole el paréntesis que abre y que cierra. O sea, igual que en matemáticas que usábamos corchete, llave, acá siempre es el paréntesis, ¿no? El cambio de prioridades que queremos hacer, según nuestra conveniencia, ¿no? Bien, vamos a la otra diapositiva. No, a ver si hay preguntas. No veo preguntas, perfecto. Bien. Bueno, acá es para evaluarlos a ustedes en hacer un pequeño feedback. El primer ejemplo, ¿cuánto da? ¿87 o 126? Usen la calculadora 87. si quieren. 87. ¿Y 87 qué cuenta hicieron para que les dé 87? 6 por 14 Bien, más 3. más 3. Perfecto. Bien, y en la segunda queda 294 o 53. Usen la calculadora. 23. Alejandro dice 53. A ver quién más apuesta el número 53. Sí, 53. Bien, perfecto. Entonces 53. Bien, lo han sabido resolver sin ningún problema. Acá es cuando hablábamos del tema del operador, cuando queremos decir, eh, estoy libre a la tarde y tengo, digamos, si tengo tiempo libre, como estoy mencionando el i se denota de esta manera, ¿no? Con el simbolito que está arriba del número 6 cuando presiono Shift. Cuando quiero decir algo y otra cosa, para el lenguaje que vamos a ver,
utiliza el y esto se llama conjunción, ¿no? ¿Y qué dice? Devuelve verdadero si A y B son verdaderos, porque en el tiene que dar las dos cosas para que sea verdadero, ¿no? Tiene que estar lindo y que, digamos, y tener tiempo libre para yo hacer gimnasia, ¿no? ¿Por qué? Pues le estoy poniendo un i. En la disyunción, que es un o, acá tengo, en vez de poner la letra o, lo denoto con este simbolito. Esto significa o, una, una un enunciado o otro enunciado A o un enunciado B. Y después la negación. Si, si B es positivo, ponerle este simbolito adelante es transformarlo en negativo. Si B es negativo y le pongo este símbolo que está acá de admiración, lo transformo en positivo, ¿no? Es la negación. Cuándo se usa y por qué se usa, lo vamos a ver en la práctica, pero sepan de que eh, digamos, los símbolos existen y depende del contexto, es que vamos a tomar un camino o tomar otro camino. Bueno, existen operadores relacionales, ¿no? ¿No? Si algo es igual a otra cosa, si la variable A es igual a la variable B, si la variable A es menor o igual que la variable B, si la variable A es mayor que la variable B, ¿no? El símbolo que se denota es esto. Nosotros lo pronunciamos de esta manera, pero si yo quiero poner, por ejemplo, si la variable A es mayor o igual que la variable B, pongo esto. A, mayúscula o minúscula, como dice ahí, es mayor o igual que la variable B, y puede ser mayúscula o minúscula, como me guste. Ahí la dejo como minúscula para que se entienda que no, digamos, que no está, digamos, que no debe ser escrito todo mayúscula o minúscula. Hay algunos lenguajes que distinguen la mayúscula y minúscula, digamos, pero, digamos, para que se entienda que puede ir tanto una como la otra. Entonces, esto quiere decir que la pregunta, si A es mayor que B. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir en mi programa, ingrese el valor de A que es 14. Ingresa el valor de B y alguien por teclado pone el número 11. Y pregunto, ¿A es mayor o igual que B? Sí, es mayor o igual que B, porque 14 es mayor que 11, ¿no? Puede servir para ese tipo de preguntas, ¿no? Para el caso puntual de lo que estoy comentando. Bien, entonces, sabiendo que existen operadores relacionales, pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá pregunta esto, y esto va a dar un valor verdadero o falso. Pregunto, la primera frase perdón, la primera consigna, esto que está acá, ¿da verdadero o da falso? ¿O true o false? Verdadero. Da verdadero. La true. un- Bien, verdadero. Voy a decir por qué da verdadero. 2 es menor que 5, Sí. es true, es Ah, verdadero. O sea, decimos true, no, no. El sí, olvídate, Damián, a partir de ahora es true o sí, sí, false. sí, perdón. Está bien. Entonces, esto es true. Ahora, 10 es menor que 34, Es true. es true. Entonces, tengo true y true como resultado da true. Está mezclado. Acá está, digamos, yo mismo me contradigo. Acá tendría que decir true, pongo verdadero. Pero bueno, es para que se entienda nomás. La segunda, ¿es verdadero o es falso? Es False. true. Ah, tenemos true o false. Sí, Analicémoslo, Sí, veámoslo para ver quién, digamos, si es verdadero o falso. A ver, 4 es me menor que equivoqué yo. 6, true. es true. 23 es menor que 4, Es false. es false. Pero como tengo un verdadero, hago esto o esto, entonces con que tenga un solo verdadero, ya me da verdadero. En la Bien. Sí, experiencia, cuando ustedes también se podría haber dado el caso de que las dos sean verdaderas. también se puede dar el caso que sean las dos verdaderas, pero cuando vos analizás un programa, con que te dé uno verdadero y Exacto. tengas el or, chao, ya directamente el otro no te importa, porque ya sabes que uno de los dos es verdadero y vas a ver que se te va a dar como resultado el verdadero. ¿El tercero es verdadero o es falso? False. False. Bien, ¿por qué? Porque 2 es falso, exactamente. ¿2 es mayor que 5? Falso.
Y 10 es menor que 34, verdadero. Pero como ya tengo un falso, no, es falso. Bien, bastante inteligente los chicos hoy. Increíble cómo están respondiendo. Le han pegado en todas. Bien, vamos a esta otro que está acá. Eh, ¿Cómo son las asignaciones? Recuerden que cuando hablaba del concepto del locker, que abro el locker y meto adentro cosas dentro del locker, eso se llama asignar. Entonces dijimos que la palabra locker dejaba de usarla y ahora usaba la variable. La variable, en lugar de decir guardo algo en la variable, el término que se usa es o guardo algo en la variable o el otro término que se usa es como dice la diapositiva. Asignan un valor a la variable. ¿Y cómo le asignan? Se lo asignan con una flechita como la que están viendo acá. Esta flechita que ven acá es la flecha de asignación. Es decir, que la variable B va a recibir lo que tiene la variable A más lo que tiene la variable B. Es decir, que si yo a la variable b, por ejemplo, le asigno, eh, le asigno 3 más 2, perdón, 3 por 2, ¿cuánto tendría la variable b? 6. Tendría 6, exactamente. Y si yo después digo b, bueno, usé la b mayúscula, b más, perdón, más, más 2, ¿cuánto sería eso? 8. 8, porque ya tenía el 6 asignado, exactamente. ¿Se entendió? ¿El resto lo entendió? Sí, sí. Perfecto. Bien, puedes sacar esto. Bien, lo mismo con la asignación donde tengo la multiplicación. Nada más que acá le he puesto como nombre la variable producto, pero puedo ponerle cualquier nombre. Entonces, la variable producto recibe la multiplicación de la variable con 1 por con 2. Y son nombres que le pongo, o sea, no tiene lógica. Ustedes van a usar sus propios nombres y van a ver que por ahí hasta pueden ser alocados los nombres que ponen, pero digamos, es como ponerle el nombre a un bebé, digamos, nos cuesta y terminamos poniendo nombres como los ejemplos que yo pongo acá, ¿no? Uno termina siendo muy limitado a veces o muy creativo en los nombres. Acá, la asignación lógica. Si B es una variable lógica, por lo tanto puede guardar adentro o ser asignado un valor verdadero o un valor falso. A una variable lógica no le puedo poner el número 5. Tiene que ser true o false el valor. Por eso es que hace acá A, OR, 3, distinto de 3. Pregunta, ¿3 es distinto de 3? Pregunto, ¿3 es distinto de 3? No, no. No, no, no. No. Es falso. Entonces, esto es falso. Como tengo un OR, voy a depender del valor de A para asignarle al valor B false o true. Lo mismo pasa con este valor. La variable P es de tipo, fue declarada como tipo lógica y pregunta acá y hace esta evaluación. 10 es menor que 2, False. No. entonces P va a ser asignado con false. Bien. La asignación de caracteres, la variable X, que fue declarada como carácter más arriba, o sea, más arriba pensemos que es un programa, ¿no? Más arriba en el programa, le asigno la palabra hola. Y como verán, como le asigno la palabra hola o el conjunto de caracteres o la cadena, va con comillitas. Cuando le pongo comillitas es porque es una cadena. Es decir, que en lugar de ponerle hola, yo puedo decir, como la canción, hola, ¿cómo estás? Me estoy sintiendo bien, etcétera, pero tiene que ir con comillitas. Y si va con comillas, esto tiene que haber sido declarado como cadena. Si esto es declarado como un entero, me va a dar error. ¿Por qué? Porque a una variable entera le quiero asignar una cadena. ¿Se entiende eso? Claro, X pasa a ser tipo string. X tiene que ser declarado como tipo string o tipo cadena. Si no, daría error. Claro. Bien. ¿Qué límite tiene la cadena, por ejemplo? Y depende de los lenguajes de programación. Algunos pueden tener, depende del tipo,
cuando uno estudia los lenguajes, o sea, los distintos lenguajes, ese estudio se llama paradigma de programación, porque ve muchos lenguajes, ve cada uno de los paradigmas, y hay algunos que te dan hasta 255, hay otros que te dan, depende el tipo, ¿no? Hay tipos, por ejemplo, para las bases de datos, vos podés definir de tipo entero, pero después tener long entero, o sea, el entero más grande, es depende. Cuando uno mira, ve, cuando uno estudia el lenguaje, dice, mira, el string, acá voy a dar como ejemplo, este lenguaje me deja hasta 255, este otro lenguaje me deja hasta 500. Bueno, sabe que las podés usar hasta ese tamaño, por ejemplo. Perfecto. En el caso bueno, de las bases de datos, tenés el campo text también, ahí le puedes meter Le podés meter, sí, de todo. mucho. Sí, pero todo depende de lo que vos, del lenguaje donde esté y que comprenda hasta dónde, hasta la capacidad que podés poner en el caso de los caracteres, y eso es lo que tenés que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, bueno, le podés poner, que es un consejo, no podés, por ejemplo, cuando vos querés cargar eh, cuando querés cargar al usuario, le querés pedir el domicilio, no podés declarar un consejo, no podés declarar un string de un determinado tamaño, suponete, de 500. Voy a exagerar. ¿Por qué? Porque habrá uno que diga las era 45, otro que dirá pasaje y te pone todo eso. Entonces, por ahí te conviene que sea dinámico, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Eso es para ahorrar espacio de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, nosotros podemos asignarle esto. Podemos asignar a la variable A, como vimos recién, le puedo asignar, perdón, el valor 4, ¿no? Entonces la variable A va a tener el valor 4. Pero también puedo pedirle que me lo ingrese por teclado, el usuario, que escriba el 4 y le dé enter, y cuando le dé enter, que vaya dentro de la variable 4. ¿Se entiende cuál es la consigna? Bueno, Sí. para hacer eso, en el lenguaje diríamos leer A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Le va a pedir que ingrese un dato, voy a ingresar el número 4 y cuando le dé enter, mete el 4 dentro de la variable A. Todo eso lo hace solo. Te lo muestra por pantalla, te deja que ingrese y cuando le des enter, le pone esto. Ahora, si vos querés poner leer A, querés que ingrese el valor de la variable B y querés que ingrese por teclado el valor de C, perdón, el valor de C, todo esto podés sintetizarlo con leer A, B, C, como está inicialmente. Esto que está acá, que es este mismo ejemplo que está acá, es lo mismo que hacer leer A, leer B, leer C. Directamente lo acotás, es más rápido, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, Perfecto, sí. bien. Ahora, si vos querés mostrar, por ejemplo, querés mostrar por pantalla para que te aparezca un cartel la suma de A más B, vos podés decirle mostrar A más B, y si A lo cargó el valor 3 y después cargó el valor 2, cuando diga mostrar A más B va a ser la suma y te va a mostrar el resultado por pantalla y te va a mostrar el cartelito de la suma. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí. Bien, Te hago una consulta. sí. Vos pusiste mostrar, no es una palabra clave, pusiste como ejemplo. Una palabra mostrar por ahora es un ejemplo, pero se va a transformar después en una palabra clave. Muy bien, muy buena pregunta y muy atento a lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo puedo poner esto, mira, mostrar a la pregunta que me hicieron hace rato como constante, no como asignado, mostrar, perdón, ingrese, ingrese edad, dos puntos, una comillita para que quede el cursor ahí, ¿no? Y abajo le digo leer A. Entonces va a salir un cartelito que va a decir que tengo que ingresar la edad y después se va a quedar parado el cursor para que le ingresemos un dato. Si yo le pongo este solo, ¿qué tengo que ingresar? No voy a saber qué ingresarle.
tengo que ser amigable con el usuario para decirle qué quiero que me ingrese, ¿no? Entonces, por eso es que le presento este mensaje para que, para que después cuando cargue sepa de que tiene que cargar la edad. ¿Se entiende? Sí. Bien. También podría haber hecho esto, por ejemplo, a la variable b le asigno, perdón, le asigno in- eh, ingrese edad, dos puntos, hago esto, y acá le digo mostrar, Demuestre B. perdón, mostrar B, exactamente. Es lo mismo, ¿se entiende? Sí. El mismo mensaje. ¿Para qué me sirve? Eso va a depender de ustedes, con la experiencia de ustedes, qué les conviene usar una cosa con la otra. ¿Para qué sirve anotarlos de esta manera? Como esta vez vendría a ser una asignación que, por ejemplo, pueden tener anotados los tipos de errores, ¿no? Entonces, acá en lugar de decir B, yo directamente pongo la variable eh, ingrese eh, dato numérico, ¿no? Entonces, como sé que siempre va a mostrar el mismo cartel ingrese edad, o en vez de ingrese edad, ingrese dato numérico para que no me vaya a poner un real, entonces acá pongo esto. Entonces, cada vez que necesite que ingrese el usuario un dato numérico, voy a directamente decir mostrar esto, porque yo ya sé que esto en verdad lo que va a mostrar por pantalla es esto. Esto depende de cómo quieran programar, cómo la experiencia se los vaya acomodando, etcétera. También Y yo sirve, puedo anidar variables, por ejemplo, si dato numérico puede ser tanto edad como otra cosa, puede ser ingrese A o ingrese B dentro de otra variable. sí, también lo podés poner, digamos, para que quede más cómodo. Es lo que van a ir jugando después. Acá les muestro un jueguito, digamos, de cómo hacer tanto como uno como el otro, pero en verdad la experiencia y la forma de trabajo, ustedes van a ir viendo, ¿por qué en lugar de poner leer la, leer B, leer C, por qué no puse leer ABC? Bueno, qué sé yo, ejemplos que Claro. uno va aprendiendo. Bien, entonces, voy a saltear de diapositiva. Cuando hacemos un algoritmo, tenemos que respetar, les comentaba, las palabras reservadas, que no podemos usar porque son reservadas. Pero bueno, como cuando vamos a un país desconocido, necesitamos conocer, respetar, digamos, la cultura de ese país, ¿no? Que tenemos que saludar agachándonos la cabeza, por ejemplo. Entonces, cada vez que conocen a alguien nuevo, supongamos, no sé si será así en China, digamos, he ido a Corea, pero no he ido a China. Supongamos que hay que hacer así, cada vez que encuentran a alguien nuevo, saludan porque todo el mundo tiene que agachar la cabeza. Eso es el primer punto. El segundo punto es declararle la estructura, que vendría a ser declarar quién es uno. Me agacho la cabeza, soy Walter Agüero, bien. La tercera, declarar las variables, de decirle los títulos. Así, soy Walter Agüero, docente del siglo XXI. Y tercero, sentencia variable. Entonces, qué sé yo, sería, qué linda es la ciudad. Y todos ustedes tienen que hacer lo mismo con todos los que encuentran en la calle. Agacharse, decir su nombre, decir qué universidad vienen y indicar lo mismo. Y así, este es un protocolo que se maneja siempre y hay que respetarlo a rajatabla. No se puede poner, no puedo decirle soy Walter Agüero y después agachar la cabeza. Tiene que mantener ese orden. Ese orden nos permite manejar el orden que tiene un lenguaje de programación. Entonces, cuando hablo de cabecera, estoy hablando de decirle, esta es la cabecera, tengo que poner el nombre del algoritmo. Este algoritmo, esta palabra, como está en negro, es una palabra reservada. Y el nombre, voy a poner el nombre que quiera. Algoritmo que calcule, no sé, la fórmula nuclear. El algoritmo que ingrese los datos de la persona. Esto le pongo el nombre que yo quiera. Aparece en corchete, pero en verdad yo le pongo sin corchete, pero le pongo el nombre que yo quiera. Después, el tipo, acá pongo las definiciones de los arreglos o los registros. Los arreglos son la lista de locker que le decía, uno al lado de otro, puede decir un arreglo,
de 15, es decir, que es como 15 lockers que de tipo entero. Cada uno tengo que meter ahí. O un arreglo de registro. Puedo tener 15 registros. Es como un locker que tiene los subpisos. Entonces tengo un locker 1, un locker 2. Bueno, ahí en esa parte es cuando se define. Después, inmediatamente, ojo, puedo no tener ningún arreglo y puedo no tener ningún registro. Por lo tanto, todo esto no va a ir. No va a ir la palabra tipo porque puedo no tenerlo. La variable var va puesta si tengo un tipo de dato que sea entero y los nombres, pero siempre va puesto si lo uso, no es que obligadamente tengo que poner, porque puedo tener un programa que no tenga variable, solamente haga 2 más 3 y muestre el resultado. Listo, no tengo variable, porque suma siempre 2 más 3 nada más. Después, si tengo constante, tiene que ir con la palabra const. Y obviamente, inicio, fin. Y acá todo lo que voy haciendo, sentencia 1, sentencia 2, sentencia n, etc. Un ejemplo es esto. Acá la palabra algoritmo, que es una palabra reservada. Fin de algoritmo, otra palabra reservada. Leer, que es una palabra reservada. Esto es un algoritmo ya del lenguaje PSeInt. Leer, que es otra palabra reservada. Y escribir es una palabra reservada. ¿Cómo funciona para que se pueda entender? Esto que está acá a la derecha es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo me sirve para muchas cosas, para nosotros poder interpretar un lenguaje, pero puede servir para la medicina, porque por ejemplo puede ser para formar un protocolo, nos vamos a la sala de espera y vemos que acá dice inicio del protocolo, ¿no? En vez de decir algoritmo suma, puede decir inicio del protocolo. Y acá donde dice A, B, puede decir un cartel que diga, si usted tiene fiebre, eh, acá en vez de decir suma, puede decir pase, y acá, bueno, va a ser atendido por el médico. Entonces cada paciente que ve ese protocolo mediante este diagrama de flujo. Para nosotros, el diagrama de flujo nos permite representar una acción repetitiva en la vida real que la transformamos en un algoritmo de programación. Entonces, si tuviera que ejecutar el PCIN para poder eh, hacer y llevar a cabo esto, están viendo Sí, sí, se ve. perfecto, bien. Como verán, yo puedo más fácil copiar esto más piola a modo de espolear, digamos, el resultado. Entonces, ¿qué hago? Acá directamente lo pego. ¿Y qué es lo que hago? Con este botoncito lo ejecuto, le doy ejecución y acá me está mostrando el inicio de la ejecución. Y como verán, queda pelado, no sé qué tengo que cargar, por eso es bueno ponerle un mensajito. Y acá está ejecutando la línea 2 que dice leer A. Entonces le voy a poner el número 4, le voy a dar Enter. Ahora va a ejecutar la línea 3 que es leer B, que es otro valor. Le pongo el valor 7. Cuando lo ejecute, va a ejecutar la 4 y la 5. Le doy Enter, ¿no? Y me muestra 11. Yo sé que es la suma, ingreso A más B y la suma, pero el usuario que lo ejecuta no sabe nada porque no ve un cartel, ingrese un valor numérico, ingrese un valor, otro valor numérico, A y B, voy a hacer la suma, o sea, debería tener carteles de qué hace el programa, digamos. En este caso es muy trivial. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Sí, sí, se entendió. Yo sé que después vamos a ver en la tarde el tema del trabajo práctico, pero para comprenderlo ahora, lo que eventualmente hay que entregar es una descarga de un archivo del PCIN, ¿no? Sí, Ok, eso lo va a gracias. especificar mejor el profe. Bien. Y no haría falta el declarar qué tipo de variables son A y B. Bueno, en verdad, digamos, es muy escueto, digamos, el algoritmo este. Es muy principiante como para hacer el primer acercamiento. Detalladamente uno tiene que poner, digamos, porque si no, como verás,
el no definirlo, el no decirle qué tipo, eh, digamos, me está asumiendo de que es un tipo entero, ¿no? Porque acá no le definí ninguna característica, ¿no? Entonces, mira, vamos a correrlo ahora el programa. Lo tenemos acá. Suponete que como no sé qué el ingreso, y capaz que quiere que le ingrese el apellido y nombre. Entonces voy a poner Walter, le voy a dar Enter, le voy a poner Agüero, le voy a dar Enter, ¡tuc! Y me salta un error. ¿Por qué? Porque cuando le digo leer, evidentemente lo está transformando en tipo acorde a lo que estoy ingresando, pero como quiero sumar, a la variable suma le asigno A más B y no puede sumar Walter más Agüero. Sí puede concatenar Walter Agüero para que quede una frase completa, pero no puede sumar porque lo único que se puede sumar son números enteros, reales, ¿no? Si no, te da un error y se cuelga el programa como me pasó acá. Se me colgó el programa. Este programa se puede hacer de esta manera escribiéndolo, como lo estoy haciendo acá, o lo que puedo hacer, dibujarlo para que recién dijimos, tengo que ingresar el, el valor acá, perdón, no se pasó, ahí, tengo que ingresar el valor A, después tengo que ingresar el valor B, después tengo que hacer la suma de A más B, ya que está hecho este que está acá, digo a, le asigno, perdón, dije, no a sumar le voy a poner acá, a sumar, le asigno A más B. Y después, ¿qué hago? Este que está acá, el simbolito para arriba, lo pongo acá y digo sumar. Es lo que va a mostrar por pantalla. Esto lo puedo ejecutar. Acá tengo el símbolo de ejecución. Perdón, cuando se ejecuta lo tengo acá. Y lo que está ejecutando es el mismo, pero nada más que en formato de diagrama de flujo. Pongo 3 más 4, tuc, y me da como resultado el 7. Como verán, me he hecho la suma, y como verán, acá me ha puesto lo que yo estoy haciendo acá, en formato diagrama de flujo, me lo fue escribiendo de esta manera. Es más, si tuviera que imprimir ahora la variable, vengo acá le voy a poner que me muestre la variable A. Van a ver que acá va a aparecer en la variable A. Acá, como verán, me lo tradujo. Lo que estoy haciendo en el diagrama de flujo, me lo tradujo y me lo puso acá. Es decir, que cuando lo mandé a ejecutar, voy a poner el valor 4, el 2 va a sumar 4 más 2 y después me va a imprimir el valor de A, que es 4. Es decir, que yo puedo hacer en formato de, digamos, de programación y lo transforma en diagrama de flujo, o puedo tomar el diagrama de flujo, escribirlo en diagrama de flujo y me lo transforma en lenguaje de programación. Voy a leer lo que dice la pregunta de Lautaro y después de Julián. Lautaro dice, pregunta, ¿no hace falta definir como real o entero la suma? Sería conveniente definir, digamos, para que puedas tener en claro qué tipo de datos son los que van a cargar y vos mostrarle al usuario, ingrese un número real para que seguir ese orden. Si no lo pones, caes a los errores de querer escribir Walter Agüero y que te dé error, digamos, y que sea desordenado. La segunda es, profe, ¿de qué forma se podría validar el tipo de dato? Por ejemplo, que salga un cartel de ingresar dato hasta que sea de tipo correcto.
Y, por ejemplo, supongamos, eh, para usar este ejemplo, digamos, este ejemplo que está acá, yo puedo decir, supongamos que acá voy a pedir que ingrese A, pero A tiene que ser, vamos a hacer algo más verdadero. Una división de A dividido B. ¿Qué condición tendría que poner yo acá para que se pueda hacer la división? Que B no sea cero. Exactamente, que B no sea cero. Entonces, yo puedo aceptar que ingrese cualquier valor, pero acá B tiene que ingresar, El digamos, tiene cero. que repetir la operación que B sea cero. ¿Cómo repito la operación? Fíjate, ingresé B. Un, un, eh, esto que está acá, que es un rombo, me permite tomar acciones. Si A acá dice A mayor que B, pero yo puedo poner acá, si B es igual a cero, volver a ingresar el valor le voy a pedir que vuelva a ingresar el valor de B. Si no es igual a cero, que haga la cuenta. Entonces, este valor, esto que está acá, lo voy a ingresar directo acá, justo acá, con un mientras, exactamente. Entonces voy a poner, si B es igual a cero, por el verdadero, ¿qué tengo que hacer? Mostrar un cartelito que diga, debe ingresar un valor Mayor. mayor a cero. ¿Está bien? Ahora, por el falso, suponete que ingresó un cero. Tiene que volver a cargarlo. Es decir, que acá este dato, El cartel va allá, me parece. ¿No va en el sí, false? sí, tenés razón. Con razón, algunas veces los programas míos me fallan. Mientras no sea el de sueldo. Ah, bueno, eso. ¿Conocés algún país que se equivoque de eso o que le roben datos, qué sé yo? Si conocés alguno, bueno, no lo podés decir porque estamos grabando. Eh, perdón, quiero borrar. eh, no, me va a borrar todo, para. Me va a borrar todo ese código, para. Vamos, o de última. Vamos con el dibujito nuevamente. La mía también. Creo no me equivoco. Algo tenemos que ver. ¿Tenemos un cantante en el grupo? Entonces, esto dijimos que lo ponía acá. Por el falso, poníamos el cartelito del error. Y por el... No, perdón, estaba bien el dato que decía, porque si era igual a cero, me tenía que mostrar un error. Ahora, no importa, perdón. O me estoy equivocando. Vamos acá. Una expresión lógica, si A es igual a cero, perdón, está bien así. Ahora sí, está bien razón. No, por el verdadero. Si A igual a cero, tendría que ir por el verdadero. Si A es distinto de cero, si A es distinto de Ahí cero, está. muestra el error. A A ver si. es da error y por lo tanto tiene que volver a ingresar el número. ¿Se entiende? Si A distinto de cero Mm. es verdadero. Si A distinto de cero es verdadero. Si A igual a cero sería el A. A ver, espera. Claro, porque acá me confundí cuando me preguntaron. Vamos de vuelta para que quede más claro. Vamos de vuelta. Puta madre. No, no se enoje por ahí el que está. Recuerde que está todo grabándose. Este, eh,
en verdad voy a usar una cosa como esta, eh, porque no puedo modificar, me vengo acá. Entonces, si yo pregunto si B es igual a 0, ¿está Ah, bien? claro, ahí va por lo verdadero. Va por el verdadero, entonces tengo que mostrar el cartel De error. de error. Ups. Bueno, acá me debería permitir poner, no, pero no quiero que esté acá. Tuki me lo pone de todas formas. El cartel debería estar acá, que me muestre en esta parte que es 0. Y esta flechita, en verdad, la tengo que poner acá arriba para que vuelva a ingresar el valor de B. No, no me está dejando hacer. ¿Se entiende el concepto? Sí, Bien. sí, sí. Bueno, es dependiendo de esto. Me es más fácil hacerlo de esta manera, digamos, eh, el lenguaje de programación, más que en forma gráfica. En forma gráfica sirve para entender, digamos, el concepto. Pero, digamos, lo que queda claro es que de la parte gráfica se puede pasar a la parte de lenguaje, y de lenguaje lo pasa a la parte práctica, perdón, a la parte gráfica, que la parte gráfica es un diagrama de flujo que sirve para entender de esta manera el lenguaje de programación. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos, es el ejemplo básico por el cual pueden ingresar dos valores y hace la sumatoria. Y en esta diapositiva, que todavía es más grande, pero termina a lo sumo complejizándose, ¿qué es lo que pide? El algoritmo empieza con el inicio, con la parte del algoritmo, qué tipo de algoritmo hace operaciones básicas y muestra el cartel operaciones básicas y dice ahora, ingrese el primer número. Ingresamos ese valor a la variable num1. Ahora dice un cartel, ingrese el segundo número y le ingresamos a la variable num2 el otro número. Posteriormente dice a la variable suma, súmele los dos números que acaba de ingresar. A la variable resta le va a restar los dos números, a la multiplicación y a la división. Obviamente que no tiene en cuenta que el número 2 sea 0, digamos, considera que lo ha ingresado bien. Y después muestra el cartel, la suma de los dos números acá tiene la combinación de poner una cadena y el valor de la variable. Después dice la resta es la cadena y la variable, y lo mismo para la multiplicación y división. Y termina el programa. Es decir, que ingresa dos valores y los suma, los multiplica, los divide y los resta, y hace la salida como lo que están viendo acá. Julián dice, profe, yo preguntaba por el tipo de dato, no para obtener un valor en específico. O sea, si tengo que sumar dos números, que no puede ingresar, otra cosa que sea un número que en el caso de ingresarlo no se cuelgue el programa. Lo que estaba haciendo Julián, para ver si entiendo y puedo responderte, es que en el caso de lo que vimos del ejemplo anterior, si ingresa el número B, como no se puede dividir por 0, tendrías que repetir esa operación de ingreso del valor B tantas veces hasta que el usuario ingrese un valor distinto de 0. Entonces, cuando ponga un valor distinto de 0, el programa va a seguir y hacer la división. No sé si te he contestado la pregunta. ¿Me podrías confirmar por el chat? Si no, reformulármela de otra forma o si tenés micrófono, mejor, así te puedo entender. Bueno, claro, y te pone una A, te va a saltar error. Entonces ahí tendrías que hacer una conversión que te diga que el número ingresado no sea 0 y que, mejor dicho, que el número ingresado no sea 0 y que sea entero, ¿no? O real, pero que no sea ni la letra A ni un símbolo, el arroba, ningún otro número. Para eso tendrías que hacer un control. Entonces, voy, iterarías, o sea, harías el mientras o repetirías la misma acción
hasta que lo que ingresa, tanto como A o como B, sean valores numéricos, donde el B debe ser distinto de 0. Entonces los hace repetir hasta que ingresen el valor correcto. Eso sería la condición de repetición, que es la que harías. Pero no solamente lo controlarías por una letra A, sino además por los símbolos que pueden ingresar. Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, con el profe Javier van a ver, porque ya se me corta el Zoom, van a ver, digamos, un poquito más en profundidad, en general, qué es un lenguaje de programación, cuáles son los tipos de lenguaje que se denominan paradigma, cómo pasamos, lo que están viendo acá es un pseudocódigo, y cómo pasa a las 16 con Javier, y cómo se transforma lo que estamos viendo en un programa ejecutable, digamos, y cómo se unen las librerías, porque ustedes verán que acá lo único que hago es poner la palabra leer o mostrar. Leer tiene toda una ingeniería de rutinas que lee desde el teclado, y mostrar lo muestra por pantalla. Entonces, cuando generamos ese archivo exe, que lo compartimos, digamos, lo pasamos en pendrive, mira, yo hice está funcionando mi programa, que puede ser un programa de juegos, etcétera, le comparten el programa ejecutable, pero en ese ejecutable, que son ceros y unos, pasan cosas en ese archivo que se van uniendo, y transforma lo que ustedes están viendo, que es el programa código fuente, lo pasa a formato objeto, donde une todo lo que hace de ingeniería, del mostrar o del leer, lo va metiendo en ese único archivo, o grupos de archivos que se pueden llegar a formar. Toda esa explicación se las va a detallar Javier, y con esto les va a servir como para hacer el trabajo práctico, y obviamente encarar el tema de el parcial cuando lo quieran rendir. Me quedan 4 minutos, no sé si tienen alguna pregunta. Yo después, más tardecito, ya les subo la grabación, para que la puedan tener. Bien, Gabriel. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me voy despidiendo de ustedes. Les dejo un abrazo Perfecto. cordial. Hasta luego. Sí, hasta luego. No hay problema, Julián. Pasa, digamos, pasa, no hay problema. Hasta luego. Que tengan un buen día para todos. Voy a cortar la grabación en primer lugar, pero creo que se corta solo cuando Profe, salgo. perdón, justo estaba viendo una consulta de los chicos y le pregunto si el PowerPoint ese lo puede compartir o no. Sí, sí, te lo comparto. Y les comparto teoría Ah, también. Sí, sí, con todo gusto. perfecto. Dale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.